Lidia Lozano se ha roto como pocas veces al recordar una de las etapas más importantes, intensas y contradictorias de su vida profesional, su paso por Sálvame. La colaboradora ha estrenado el álbum de la vida de lunes a viernes, y al repasar su trayectoria, no ha podido evitar emocionarse al hablar del programa que la convirtió en una de las caras más reconocibles de la televisión. Un programa que le dio muchísimo, pero que también la hizo sufrir. Y ahí está la clave. Porque Lidia no ha hablado de Sálvame desde el rencor. No ha renegado del formato. No ha querido borrar su pasado. Al contrario. Lo ha definido como su cum laude televisivo. Ha reconocido que todo lo que sabe se lo debe a ese programa, que allí hizo de todo y que incluso le mandaron como reportera al volcán de La Palma. Pero junto a ese agradecimiento también apareció el dolor. Lidia recordó que hubo momentos en los que no quería ir al programa. Momentos en los que sabía que, cuando se abría un tema, no se cerraba en un día ni en dos. Se seguía sacando, se seguía escarbando, se seguía apretando. Y ella llegaba a casa destrozada. La frase que utilizó lo resume todo: no quiero ir al cole. Como una niña pequeña. Así se sentía en algunas tardes. Con miedo a lo que podía pasar. Con la sensación de que iba a vivir una jornada durísima. Con el cuerpo preparado para una batalla televisiva que, muchas veces, acababa pasando factura en lo personal. Y lo más fuerte estaba por llegar. Porque Lidia también habló de Charlie, su marido, una figura fundamental en su vida. Contó que él la veía sufrir y le decía que lo dejara ya. Pero después también le decía: haz lo que te dé la gana. Y Lidia explicó que precisamente por eso está tan enamorada de él. Porque la acompañaba, porque la veía rota, porque entendía lo que estaba viviendo, pero también respetaba sus decisiones. Ese detalle humaniza muchísimo la historia. Porque desde fuera, muchos espectadores veían a Lidia como la colaboradora que lloraba, gritaba, bailaba, se defendía, se emocionaba o se metía de lleno en cualquier tema. Pero detrás de esa Lidia televisiva, había una mujer que llegaba a casa agotada. Una mujer que a veces sufría. Una mujer que, aun pudiendo marcharse, decidió quedarse. Y esa es otra de las frases más importantes de su confesión: me podía haber ido, sí, pero no lo hice. Lidia no se presenta como víctima absoluta. No intenta quitarse responsabilidad. Reconoce que pudo irse. Que tuvo esa posibilidad. Pero decidió continuar. Y eso hace que su relato sea más complejo y más interesante. Porque Sálvame fue para ella una escuela brutal. Una escuela de televisión, de ritmo, de improvisación, de calle, de plató, de emoción y de resistencia. Pero también fue una trituradora. Un lugar donde se trabajaba a una velocidad enorme y donde los temas personales podían convertirse en contenido durante días. Lidia lo sabe. Por eso dice que se queda con lo bueno. Que no pone verde a los programas que le han dado de comer. Que aprendió muchísimo y que fue muy feliz. Y esa frase también tiene peso, porque en los últimos años muchos rostros de televisión han revisado su pasado en Sálvame desde distintas posiciones. Algunos con orgullo. Otros con crítica. Otros con distancia. Lidia, en cambio, parece colocarse en un punto muy suyo. Sufrió, sí, pero también amó ese programa. Y por eso duele tanto el final. Cuando Lidia habló de tener que marcharse de Mediaset con el fin de Sálvame, no pudo evitar romperse. Y es que no se iba de un plató cualquiera. Se iba de su casa. De un lugar en el que había pasado muchos años, muchísimas horas, momentos buenos, malos, históricos, absurdos, dolorosos y televisivamente inolvidables. Lidia explicó que tenía un ritmo. Entrar, plató, trabajar, no parar. Su vida estaba construida alrededor de esa rutina. Y cuando todo terminó, el golpe fue enorme. Por eso contó que el libro le vino bien. Porque le permitió ponerse un horario para escribir, mantenerse ocupada, encontrar una estructura nueva cuando la televisión que conocía se había apagado. Nunca había parado. Y de repente tuvo que enfrentarse a un vacío que no era solo laboral. También era emocional. Irse de un sitio que es mi casa, son muchos años. Esa frase resume el duelo de Lidia. Porque el final de Sálvame no fue solo el final de un programa. Para muchos colaboradores fue el final de una forma de vida. De una familia televisiva. De un ritmo diario. De una identidad pública. Y para Lidia, que llevaba años viviendo la televisión con una intensidad enorme, esa salida fue especialmente dolorosa. Ella lo dejó claro, no quería irse allí o allá. Quería quedarse aquí. Y cuando Santi Acosta le recordó que ahora está aquí, en Mediaset, Lidia se mostró feliz.
Porque para ella volver no es solo volver a trabajar. Es volver a un lugar que siente como suyo. Un lugar del que nunca terminó de despedirse emocionalmente. Esta confesión deja varias lecturas. La primera, Lidia Lozano no reniega de Sálvame. Al contrario, lo reconoce como una etapa fundamental de su vida. La segunda, también admite que hubo sufrimiento, presión y momentos en los que no quería enfrentarse al plató. La tercera, el final del programa le dejó tocada, porque salir de Mediaset fue como perder una casa profesional. Y la cuarta es quizá la más importante, Lidia ha aprendido a quedarse con lo bueno. Ella misma lo dice. Quedarte con lo chungo te hace mal. Y esa frase sirve no solo para hablar de televisión, sino de cualquier etapa intensa de la vida. Si uno solo mira el daño, se queda atrapado. Si mira también lo aprendido, puede seguir adelante. Lidia Lozano siempre ha sido emoción en estado puro. Para bien y para mal. Ha llorado, ha gritado, ha bailado, se ha equivocado, se ha defendido, ha hecho reír y también ha sufrido delante de millones de espectadores. Y quizás por eso su confesión ha conectado tanto, porque no intenta ser perfecta. Habla desde la contradicción. Sálvame fue su escuela. Fue su escaparate. Fue su casa. Fue su cum laude. Pero también fue un lugar donde algunas tardes salía peor de lo que entraba. Y aún así, se quedó. Esa es la Lidia que muchos espectadores reconocen. Una mujer que lo vive todo al límite, que se rompe cuando recuerda, que no sabe contar su vida sin emoción y que, pese a todo, sigue defendiendo el programa que marcó su carrera. Ahora, en De lunes a viernes, Lidia vuelve a sentirse en casa. Pero su confesión deja claro que el fantasma de Sálvame sigue ahí. No como una herida cerrada del todo, sino como una etapa gigantesca que todavía pesa, emociona y define una parte fundamental de quién es ella. La pregunta ahora es inevitable. ¿Fue Sálvame lo mejor o lo más duro que le pasó a Lidia Lozano? Quizá la respuesta sea las dos cosas. Porque a veces, los lugares que más nos dan también son los que más nos rompen. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Sálvame fue lo mejor que le pasó a Lidia Lozano o también una de las etapas que más la hizo sufrir? ¿Hizo bien en quedarse aunque muchas tardes llegara a casa destrozada? Déjamelo en comentarios, porque esta confesión no habla solo de televisión. Habla de una mujer que amó su trabajo, que sufrió dentro de él y que todavía se emociona al recordar el lugar que sintió como su casa. Y si quieres seguir toda la actualidad de televisión, famosos, corazón y los momentos más emotivos de los platós, suscríbete a Salseovisión y activa la campanita, porque aquí miramos siempre detrás del visillo.